Por supuesto, también seguimos con la actualidad y en este caso nos ocupamos del contexto internacional. Nos acompaña un invitado especial, un amigo personal, el señor Dr. Fischel Schlagen. ¿Cómo le va, Rabino? Hola, muchas gracias por invitarme. Un placer nuevamente estar con ustedes sí. Y en el estudio nuevo. Sí, estudio nuevo, que así que estamos felices, estamos muy contentos. Pero bueno, Fernando, lamentablemente como los amigos se ven en las buenas y no en las buenas, a veces toca vivir esta situación en la cual por supuesto nos compadecemos con todo el pueblo judío, el pueblo de Israel. Sabemos, quienes nos siguen ya conocen tu expertise, doctor, doble doctorado en filosofía, y hoy justamente queremos hacer un análisis, ir un poquito más en profundo acerca de lo que se está viviendo en Medio Oriente. Y vos has sacado un paper muy interesante en un diario reconocido, por supuesto, acerca de estas falacias que se establecen en la sociedad, de pretendidas razones de estos grupos terroristas, esta falacia de la equivalencia moral. ¿Podés compartirnos un poco de qué trata y cómo liga con este tema que se debate o que muchas personas tienden a querer justificar lo injustificable? Tal cual, es como vos decís. Este artículo yo lo publiqué con motivo de que yo he visto en reiteradas oportunidades por parte de políticos, de periodistas y de clérigos incluso también, cometer esta falacia de equivalencia moral, falacia de comparación moral, que lo que hace es equiparar, ¿no?, dos eventos injustos simplemente por su propia cualidad, sin prestar atención no solamente al propio acto, sino al contexto y sus consecuencias. Seguro. En este caso, básicamente, tratando de justificar el acto terrorista del Hamás, cruento, donde se decapitaron 40 bebés, se violaron mujeres, se mataron a mansalva deliberada e intencionalmente civiles, ancianos, gente totalmente indefensa, y se tomaron como rehenes también civiles, comparando, justificando ese acto de violencia con otra acción eventualmente injusta, que son las parciales restricciones del Estado de Israel respecto de Gaza. Y esto se hace justamente no solamente para desviar la atención y evitar explicar o dar explicaciones sobre estos actos aberrantes y de lesa humanidad, sino también para tratar, en definitiva, de legitimar esta violencia terrorista. Sí. Por eso yo en ese artículo digo, el terrorismo nunca se puede justificar con el pero, aunque, ¿no es cierto? Porque si no, lo que se está haciendo es no solamente legitimarlo, sino promover nuevos ataques terroristas, legitimando a los terroristas, dándole una posición de superioridad o como un mero resultado de otra acción injusta absolutamente incomparable, ¿no es cierto? Y por sobre todo, promoviendo el terrorismo. Es una acción muy perversa, esta falacia de equivalencia moral, que se ve bastante seguido, simplemente cuando la persona no es capaz de condenar al terrorismo y tiene el predicativo diciendo pero, claro, aunque, sin embargo. Por eso yo digo ahí, el terrorismo se condena, no se justifica, se condena y sin más. Y yo te hago una pregunta, por supuesto hablando de esta misma nota que Rita anunció al principio en este diario, yo la vi en formato digital, que me pareció muy importante y me gustaría que expliques a la audiencia esta diferencia entre conflicto armado y terrorismo, y también qué está establecido en la Convención de Ginebra con sus diferentes tratados. Porque el conflicto armado, por supuesto que puede suceder y hay diferentes pautas donde, por ejemplo, hay que cuidar a la ciudadanía, a las Exacto. mujeres, a los niños, mientras que el terrorismo no cuida absolutamente nada, es terrorismo. Entonces, estas declaraciones de los diferentes políticos que hicieron estos días demuestran que tienen una ignorancia absoluta en materia jurídica y moral, ni hablar. Exacto. Es muy importante esto que vos estás enfatizando, claro que porque sí. La diferencia es que el conflicto armado, que puede ser entre naciones, entre pueblos, entre etnias, entre facciones,
dentro de una misma nación, siempre está regulado por, como vos bien decís, las convenciones de Ginebra, sus distintos protocolos y el derecho internacional humanitario, que si se viola por cualquiera de ambas partes, se lo denuncia y se juzga por crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. En cambio, el ataque terrorista no solamente está fuera de estas convenciones y deliberadamente no lo respeta, sino que su intención es justamente atacar en lo que las convenciones de Ginebra y el derecho internacional humanitario dice que hay que proteger aún en la cuestión bélica, que es objetivos civiles, bienes civiles, combatientes heridos, no combatientes, tratando de que la acción militar se centre o se focalice en zonas no densamente pobladas civilmente, en donde los atentados terroristas lo que hacen es deliberadamente atacar ahí, porque su intención no solamente es con objetivos civiles, sino provocar el mayor daño, sufrimiento y crueldad posible. Con lo cual, tu pregunta es muy interesante también porque remite al hecho de, bueno, ¿qué pasa cuando ese famoso criterio de proporcionalidad que se habla en la guerra, que deriva de lo que se llama la doctrina de la causa de doble efecto, que es hasta dónde una acción militar está permitida cuando ya se sabe que también va a tener efectos colaterales o secundarios no deseados, por ejemplo en la población civil? Bueno, hay todo un estudio ético sobre cuándo se permite o cuándo no, pero eso se da en los conflictos bélicos armados donde ambos respetan estas convenciones de Ginebra. Justamente el terrorismo lo que hace es deliberadamente hacer todo lo que esta convención de Ginebra prohíbe. Entonces, ¿cómo podría exigirle a un Estado de Derecho que se está defendiendo de un acto terrorista para obrar proporcionalmente? ¿Qué quiere decir esa proporción? Es decir, por supuesto no es la ley del talión. Israel no va a mandar 2.000 terroristas para que violen mujeres palestinas, decapiten bebés, secuestren y maten a mansalva civiles por la calle. No, la proporción tiene que ser no en el sentido de una guerra convencional y bajo una talla única, sino de acuerdo a las circunstancias y por sobre todo tratar de resguardar en la medida mayor posible la población civil, que por supuesto no tiene la culpa, pero también tomando en cuenta que el terrorismo usa la población civil para escudarse. Entonces, lo primero que el Estado de Derecho tiene que hacer es proteger su seguridad nacional de sus poblaciones. Sí, y para eso eliminar la amenaza. Aquí se ven también las diferencias, ¿no, Fernando? De algo que señalabas, porque en los trascendidos en los últimos días, previo a que, por supuesto, Israel atacara o replegara esa agresión, anunció a los pueblos vecinos de la Franja de Gaza que, por favor, evacuaran porque en días, en X tiempo... Cumpliendo con la Convención de Ginebra. Cumpliendo con esa convención. Porque ahí lo que vos estás diciendo es muy importante, porque ahí lo que está cumpliendo es el criterio de proporcionar el doble efecto, claro, en donde demuestra que la intención primera es anular la amenaza terrorista, no atacar a la población civil. Claro. Cosa que el Hamas, al revés, no solamente no lo hizo, sino la intención fue atacar a la población civil. Y también demuestra no solamente esa intención, sino también que el grado de proporcionalidad es evitar el mínimo efecto colateral dañino posible, concentrándose en eliminar la amenaza, que es la amenaza terrorista. Seguro. Con lo cual Israel cumple ese criterio de proporcionalidad, pero hay que entender que también tiene que neutralizar la amenaza para su seguridad nacional, pero también la amenaza para la propia población palestina, porque el Hamas lo que está haciendo es oprimir y secuestrar a la población palestina. Por eso cuando siempre se dice liberen a Palestina, yo estoy de acuerdo, pero libérenla también del Hamas. Exacto, eso también te quería preguntar, porque defienden quizás algunos políticos al pueblo de Palestina, lo cual yo también defiendo al pueblo de Palestina, claro, pero de Hamas, no de Israel.
Ellos lo que hacen es fomentar el terror. Eso es el terrorismo, que todos sintamos terror de que nuestras vidas corren peligro. Ese es el objetivo. Y quizás esto que vos hablás del criterio de proporcionalidad lo podríamos hacer una semejanza con el criterio de la legítima defensa, que equivocadamente hablan de proporcionalidad. Y no es proporcionalidad, es razonabilidad. Y hay que ver el contexto. Porque no quiere decir que porque una persona venga con un arma, yo tengo que responder con un arma. No, hay que evaluar el contexto, hay que ver todas las circunstancias. Qué importante lo que Sol está indicando en estos momentos, porque lo que se está viviendo en Medio Oriente, lo decíamos con Jorge, el presidente de la DAIA en el programa anterior, analógicamente muchas cuestiones pueden aplicar a nuestra querida Argentina. Insisto, volviendo, y uno de estos temas de la defensa y el devolver con el mismo garrote porque me dieron un garrote, la verdad que echa mucha luz, gracias Sol, a lo que acabas de mencionar. Y también, y último punto, que ya nos tenemos que ir a la pausa, nos pide nuestro dire unas palabras acerca de la reforma judicial, que fue otra de las cosas que agrietó a la ciudadanía, al pueblo de Israel, y permitió, o algunos analizan, que esta distracción pudo haber originado este plan, ataque maestro, ¿no? De este grupo guerrillero. Muy brevemente, acá hay que diferenciar dos cuestiones. Una que estamos lidiando con una ideología extremista islámica, una ideología yihadista del radicalismo islámico, que como toda ideología extrema, lo que hace es deshumanizar a su propia población y al oponente visto como una representación del mal, y por eso autojustificándose en su agresión, su crueldad, ¿no es cierto? Borrando borrando todo margen de moralidad y autojustificando su agresión y su crueldad. Básicamente, si ustedes ven, lo que hacen ellos es repetir ya no un conocimiento, sino un mito que lo consideran como verdadero, y lo que hace es alienar su propia conciencia y autojustificar sus acciones crueles. Eso por un lado. Por otro lado, es verdad también que, como yo dije hace poquito también en otra nota, Israel tiene que saber que no se puede dar lujos de países europeos. Israel es un país que está en Medio Oriente y no puede plantear, con los vecinos que tiene, no puede plantear cuestiones que agrieten y polaricen tanto la población como fue el tema de la reforma judicial, porque esos son lujos que se pueden dar países europeos o americanos, no un país como Israel que está en Medio Oriente, porque se sabe que estos movimientos terroristas van a tomar todo tipo de mínima ventaja en cuanto a debilitar o división de poblaciones para hacer su cometido, y así fue. Seguro. Lo mismo que, yo sé que por ahí políticamente no es muy correcto decirlo, pero la verdad es que, nuevamente, hacer una fiesta electrónica a 1 kilómetro de Gaza, Israel desgraciadamente no puede darse el lujo de hacer estas cosas que son lujos de países europeos. Seguro, porque está en Medio Oriente. Son dos puntos muy interesantes. Por un lado, la fiesta, el haber tenido en cuenta, ¿no?, en un límite tan emblemático, tan representativo y tan contundente como fue y como es Gaza. Insisto, ojo, esto no justifica, no. Absolutamente, porque si no volveríamos a la misma falacia. Hay que también empezar a tener razonabilidad. Esas precauciones que Israel lo sabe muy bien, pero que en algún momento empezó un cierto relajamiento. Seguro, ¿no? Sí. Y el otro punto, obviamente, es esto, ¿no? No darse el lujo de discutir estas cuestiones teniendo a los vecinos que tengo, porque en nuestra anterior emisión, claro, Jorgito Klonovitz sostenía, pero esto enriquece el juego democrático, y es verdad. Por supuesto que no enriquece. Pero el rabino agrega, ojo, no tenemos de vecinos a Suiza, a Suecia, Alemania, no tenemos países que ya han conquistado derechos, ya hay discusiones que ya son un poco, quedaron en el tiempo. Ni siquiera estás teniendo países, estás teniendo movimientos terroristas en cuya carta fundacional su objetivo principal es borrar a Israel de la faz de la tierra y matar a todos los judíos. Entonces, surrealista. Hay lujos que no se puede dar Israel hoy. Ojalá que el día de mañana sí. Seguro. Hoy no puede.
Y ojalá que la gente, por sobre todo la gente, entienda perfectamente de qué se trata los movimientos terroristas y cuál es su verdadera cara, que ya la mostró. Es más, ni siquiera hay que especular. Ellos mismos los dicen a luz del día, a la plena luz del día, y explícitamente, que el objetivo es matar a todos los judíos, a los cristianos herejes también, porque hay videos que ellos mismos lo dicen, y borrar a Israel del faz de la tierra. Todo esto alimentado por Irán, que lo dice también a plena luz del día. Esto muestra, señoras, señores, amigos, lo que los grupos guerrilleros pueden, el daño que le pueden provocar a la ciudadanía, a un país y a la humanidad, porque la humanidad lamentablemente está en peligro. Fernando, gracias por este aporte que obviamente a la gente le sirve mucho, pero te queda